Hola, el tema que me correspondió es distribución de Poisson y distribución de Erland. Mi nombre es Naidy Magali Pardo Gordillo, del curso de Estadística 1 en el semestre 2021. Bueno, empecemos. Primera parte, fundamentación teórica. Antes de empezar, debemos saber que existen ciertos requisitos para la distribución de probabilidad de Poisson. El primer requisito es que la variable aleatoria X es el número de ocurrencias de un evento en algún intervalo. El segundo requisito es que las ocurrencias deben ser aleatorias. Tercer requisito, las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Cuarto requisito, las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas a lo largo del intervalo realizado. Es decir, no podemos tener una ocurrencia pegadita a la otra ocurrencia, deben estar separaditas, pues uniformemente distribuidas en el intervalo. Bueno, una distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias en algún evento en un intervalo específico. La variable aleatoria X es el número de ocurrencias del evento en un intervalo. El intervalo puede ser intervalo de tiempo, intervalo de distancia, intervalo de área, intervalo de volumen o alguna unidad similar. La distribución de probabilidad está dada por la fórmula P de X igual a X, donde X es la variable aleatoria y X mayúscula es la variable aleatoria y X minúscula es los valores que puede tomar esa variable. Ok, entonces si X es un número entero, la función de probabilidad está dada por E igual a E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial. Si X no toma valores enteros, no es decir 0, 1, 2, 3, entonces la función de probabilidad tendría un valor igual a 0. En esta fórmula E es una constante que tiene un valor de 2,71828. Lambda es el número promedio de resultados por unidad de tiempo, por unidad de distancia, por unidad de área o por unidad de volumen. X es el número de resultados de un evento que ocurren en un intervalo de tiempo dado, región específica. Por eso, continuamos. Recordemos, lambda es igual a n por p, donde lambda es el tamaño de la muestra, n es el tamaño de la muestra. X es la cantidad de sucesos exitosos. P es la probabilidad y E es la base logarítmica que tiene un valor de 2,71828 y demás. Bueno, la función de distribución de probabilidad acumulativa. Recordemos, la función de distribución de probabilidad acumulativa nos sirve para ver la probabilidad acumulada entre un número y otro. Es decir, cuando X sea menor o igual a un número o igual a otro número. Y esta función está dada por la sumatoria desde Y igual a 0 hasta X de la probabilidad de Y. Entonces, X toma valores desde 0 hasta los términos que se hacen 0 al nivel de la precisión de la tabla. Yo ahorita les muestro qué tabla hablamos. El parámetro lambda toma valores de 0,1, bueno, son como intervalos. Entonces, de 0,01 a 0,4 varía en 0,01. El siguiente intervalo de 0,06 a 0,20 varía en 0,02. Luego, el siguiente intervalo de 0,25 a 1 varía en 0,05. El siguiente intervalo de 1,1 a 3,5 varía en 0,1, de 4 a 18 varía en 0,5 y el último intervalo de 19 a 41 varía en 1. Entonces ahí vemos en la gráfica como esa F mayúscula de X sería la función acumulada, porque pues se va acumulando. Digamos que las probabilidades se van acumulando. Ok, les voy a mostrar la tabla de la que hablo. Es esta. Entonces, em, bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos una media igual a 2,5 y que nuestra X tiene un valor de 4. Entonces nos vamos a la tabla y buscamos la media igual a 2,5. Acá está 2,5 y X igual a 4. Y nos damos cuenta que nuestra probabilidad sería 0,1336. Continuamos la función densidad de probabilidad. Entonces acá muestro la función de
densidad de Poisson para diferentes medias. Entonces, primero, la primera gráfica es con una media igual a 0,1. La siguiente gráfica con una media igual a 2. La tercera gráfica con una media igual a 5. Entonces vamos viendo que a medida que la media va aumentando, la función de probabilidad también. Entonces, si ven como hay más cuadritos, la función de probabilidad sería el área bajo la curva que se forma de unir esos cuadritos. Bueno, la media, la varianza tienen una propiedad especial y es que la media y la varianza, la distribución de Poisson tiene una propiedad especial y es que la media y la varianza son equivalentes a lambda. Entonces la media y la varianza es igual a lambda. La distribución de Erlang, ok, entonces la distribución de Erlang es una distribución continua. La de Poisson era una distribución discreta, la de Erlang es una distribución continua. Bueno, la de Erlang tiene un valor positivo para todos los números reales mayor a cero y está dada por dos parámetros. La forma k, que es un número entero no negativo, y la tasa lambda, que es el número real no negativo. Se utiliza, bueno, la distribución de Erlang se utiliza para describir el tiempo de espera hasta un suceso número k en un proceso de Poisson. Entonces, la distribución exponencial servía para medir el tiempo en que ocurría un suceso y otro. La distribución de Erlang nos permite medir el tiempo en que suceden varios sucesos. Entonces, supongamos que un banco abre a las 8. La distribución exponencial solo nos permitiría saber cuánto tiempo pasó desde que abrieron hasta que entró la primera persona. La diferencia con la distribución de Erlang es que esta nos permite saber cuánto tiempo pasó desde que abrieron el banco hasta que entró la sexta persona, la persona número 10, etcétera. Bueno, es una distribución de probabilidad continua con dos parámetros dados, k, que ya les dije, es el factor de forma de distribución, y lambda, el factor de proporción de la distribución. Bueno, la función de densidad de probabilidad em, con dos parámetros k y lambda, cuya función de densidad para los valores x mayor a 0 es esta función de probabilidad de x, que nuestra x es la variable aleatoria, Erlang en este caso, es igual a lambda, que sería la media, que ya les había dicho que es 2,718, es una constante, menos lambda a la x por lambda por x elevado a la k menos 1 sobre k menos 1. Recordemos que k es el número de veces que ocurre el suceso, por eso toma valores de 1, 2, etcétera. Entonces, la distribución exponencial es cuando k es igual a 1. Pues ya les decía que solo nos permite medir el tiempo de un solo suceso. La función de probabilidad acumulativa de Erlang está dada por la función fx, es igual a las sumatorias de k igual a n hasta infinito, de lambda por x elevado a la k por e elevado a menos lambda por x sobre k factorial. Y también lo podríamos escribir como 1 menos las sumatorias de k igual a 0 hasta n menos 1, que de lambda por x elevado a la k por e a la menos lambda por x sobre k factorial. Bueno, las propiedades de media y varianza de la distribución de Erlang son, para la media de una variable aleatoria x, la media es igual a n sobre lambda. Y la varianza es n sobre lambda cuadrado. Ok, segunda parte, gracias. Bueno, segunda parte, en esta segunda parte va a ser un ejercicio de Poisson y un ejercicio de Erlang. Primero es de Poisson, perdón. No sé. Bueno, para el primer ejercicio, entonces nos dice el enunciado. Para el periodo de 55 años, a partir de 1960, hubo 336 huracanes en el Atlántico. Suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Lo vamos a suponer, no estamos seguros de que sea. Seguros de que sea. Entonces nos piden encontrar bueno, voy a resaltar que en algunos textos, en algunos libros, la media la simbolizaban con lambda y en otros la simbolizaban con μ.
Entonces, el libro de donde saqué este ejercicio, bueno, la simbolizan conmigo, pero pues ya sabemos que es lambda, ¿ok? Para encuentre mu es el número medio de huracanes por año. En el inciso B nos piden encontrar la probabilidad de que en un año seleccionado al azar hayan existido exactamente 8 huracanes, es decir, encuentre la probabilidad de 8, donde P de X es la probabilidad de X huracanes en el Atlántico en un año. En el inciso C nos piden que en este periodo de 55 años, bueno, nos dicen que en este periodo de 55 años hubo en realidad 5 años con 8 huracanes del Atlántico. Y nos preguntan cómo se puede comparar el resultado real con la probabilidad encontrada en el inciso B, en el anterior. La distribución de Poisson parece ser un buen modelo para este caso, porque pues, recuerden que estábamos asumiendo que la distribución de Poisson era un modelo adecuado. Entonces vamos a comprobar si sí es o no es. Solución. La distribución de Poisson se aplica porque estamos tratando con las ocurrencias de un evento. En nuestro caso, el evento son los huracanes durante un intervalo, que en nuestro caso es un intervalo de tiempo y es un intervalo de un año. El número medio de huracanes por año es, entonces, lambda o mu, que es la misma medida, sería igual al número de huracanes sobre el número de años. Entonces, sería 336 que fueron los huracanes que ocurrieron, sobre 55, que es el periodo de tiempo que nos dice. Entonces, la media tendría un valor de 6,1. Esta es la respuesta del inciso A. Luego, para la respuesta del inciso B, nos dicen que a partir de la fórmula de distribución, vamos a usar la fórmula de distribución para encontrar la probabilidad cuando X es igual a 8 huracanes en un año. Entonces, X es igual a 8, la media es igual a 6,1 y el E es igual a 2,71828, que ya sabemos que es una constante. Entonces, la probabilidad de 8 es igual a lambda a la X por E a la menos lambda sobre X factorial. Entonces, 6,1, que es nuestra media, a la 8 por 2,7, elevado a la menos 6,1, que es nuestra media, sobre 8 factorial, que es el número de sucesos que estamos hablando. Eso nos da una probabilidad de 0,107. Esa sería nuestra respuesta para el inciso B. Ahora, en el inciso B, la probabilidad de que ocurran 8 huracanes en un año es de 0,107. Es la probabilidad de, bueno, lo podríamos interpretar como que esta es la probabilidad de que se formen 8 huracanes del Atlántico en un año. Entonces, en 55 años, el número de huracanes que se formaría sería 55 por 0,107, que es la probabilidad, ¿no? Ok, esto nos da un resultado de 5,9 años. El resultado que esperábamos, el resultado que nos dice ahí de que ocurrieron, bueno, pues nos dicen que 5,9 está muy cerca de 8, está muy cerca de los 5 años en los que es en realidad en los que se formaron 8 huracanes. Recuerden que nos decían que en 5 años, bueno, solo hubieron 5 años en los que se formaron 8 huracanes. Entonces, ese es nuestro valor real y el que nos dio con la probabilidad de 5,9. Entonces, como están relativamente cerca, nosotros podríamos decir que el modelo Poisson parece funcionar bastante bien. Bueno, este siguiente ejercicio es un ejercicio de Erlang. Nos dice, en un sistema de comunicaciones de datos, los mensajes llegan a un nodo. Los mensajes que llegan a un nodo son colocados en un paquete antes de ser transmitidos por la red. Vamos a suponer que los mensajes llegan al nodo de acuerdo con un proceso de Poisson para poder aplicar la distribución de probabilidad de Erlang. Que T es igual a 30 mensajes por minuto y que si se utilizan 5 mensajes para formar un paquete nos vienen a hacer dos cosas. La primera, ¿cuál es la probabilidad de formar un paquete en menos de 10 segundos?
Y segundo, ¿cuál es la probabilidad de que el paquete se forme en menos de 5 segundos? Entonces vamos a ver cómo se soluciona. Primero, calculamos el número promedio de mensajes por segundo, es decir, la media. Entonces lo que hacemos aquí es una regla de 3 simple, algo sencillo. Entonces, si en 60 segundos llegan 30 mensajes, en un segundo, ¿cuántos mensajes llegarían? Entonces nuestra lambda es igual a 30 sobre 60, igual a 0,5 mensajes por segundo. Como T es el tiempo hasta que llegan 5 mensajes y es el tiempo en que nos piden formar un paquete, o sea, el paquete debe contener 5 mensajes. Entonces, T tiene una distribución de Erlang con un lambda igual a 0,5 y R es igual a 5. Entonces, la función sería 0,5 elevado a la 5 por T a la 4 por E elevado a la menos 0,5 T sobre 4 factorial. Bueno, esto nos da 0,5 a la 5 sobre 24, t a la 4, Euler a la menos 0,5 t. Para resolver el inciso A, entonces, que nos pide que ¿cuál es la probabilidad de formar un paquete en menos de 10 segundos? La probabilidad de que el t sea menor a 10 es igual a 0,5 a la 5 sobre 24. Resolvemos la integral y nos da la integral desde 0 hasta 10 de t a la 4 por e a la menos 0,5 t por dt. Esta sería una integración por partes, pero bueno, no hay que hacerla. 0,5595, 0,67. Esto me pareció interesante. Dice que en Excel podríamos usar una función que se llama distrgamma.n con estos parámetros 10, 5, 1, 0, es 10 y sobre 0,5 y 1 no. Bueno, y nos daría la respuesta sin hacer la integral. En el inciso B nos piden que formar un paquete en menos de 5 segundos. Entonces, como ya teníamos la función de probabilidad la función de distribución de Erlang anteriormente, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, la probabilidad de que t sea menor a 5, vamos a resolver la integral desde 0 hasta 5. Bueno, antes la resolvíamos de 0 hasta 10 porque nosotros queríamos saber la posibilidad de formar un paquete, la probabilidad de formar un paquete en menos de 10 segundos. Ahora la vamos a hacer de 0 hasta 5 porque queremos saber la probabilidad de formar un paquete en menos de 5 segundos. Y bueno, esto nos da un 0,10, 88, 21, 98 y estas serían nuestras probabilidades. Ok, continuamos con la tercera parte. Bueno, me correspondió un modelo de asignación de recursos a rutas de un transporte masivo de Transmilenios en Bogotá. Actualmente. Bueno, el área de aplicación inicialmente nos explican que el desarrollo de estrategias de planeación de rutas en los sistemas de transporte masivo es fundamental para la optimización de costos del negocio y su cumplimiento de necesidades por parte del usuario en los sistemas de transporte. Entonces, la implementación de dichas estrategias está enfocada en evitar costos operacionales elevados, disminuyendo la proporción de estos costos respecto a los costos logísticos. Entonces, pues la idea es que las personas puedan llegar a donde quieren llegar de manera más rápida, que por el camino más corto y pues a precios asequibles. Bueno, continuamos. La metodología. Lo primero que ellos hicieron fue proponer una aproximación. Entonces, bueno, la idea es que vamos a comparar los resultados del proyecto con pues, digamos, con los datos que que tenían actualmente, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es un algoritmo genético. Bueno, entonces esto lo que hace es como analizar las configuraciones de las poblaciones, digamos, como los géneros, o, o digamos que grupos de personas, adolescentes, adultos, bueno, además. Bueno, y el número de buses para unas rutas preestablecidas en un sistema de transporte de pasajeros masivos.
Lo segundo que se hace es generar una solución óptima al problema de planear la asignación de los buses a las diferentes rutas y su frecuencia de salida. Entonces, bueno, primero hay que hacer una simulación de un sistema real. Se trabajó con la Troncal de las Américas, desde la ruta va desde la Troncal de las Américas hasta la avenida Jiménez. Se tomaron las 18 estaciones que habían desde el Portal de las Américas hasta la estación Jiménez. Bueno, adicional a eso hay que cumplir ciertos requisitos que ya estaban establecidos. Es que, por ejemplo, un bus no puede llevar más de 160 pasajeros, entonces esa era una de las condiciones. Y se trabajó con las rutas actuales que cubrían la troncal, las cuales eran F1, F14, F19, F23, F60, F61 y F91. Luego hay que establecer los objetivos de la optimización. Entonces, la idea es maximizar la satisfacción del cliente y reducir los costos. Lo que les decía anteriormente, que vamos a asumir que el usuario tomará aquellas rutas que lo lleven a su destino en el menor tiempo posible. Entonces, hay que analizar el tiempo de espera de los usuarios, el tiempo de arribo y el tiempo que se demora en ir el bus hasta en hacer la ruta, el recorrido. Bueno, primero, el arribo de los usuarios. Entonces, la distribución utilizada para asignar los pasajeros da mayor prioridad a estaciones de mayor afluencia. Bueno, el modelo propuesto tiene una probabilidad de 1/E más E portales por 2. Y para las estaciones portales o especiales, la probabilidad es de 3/E más E portales por 2. E es el número de estaciones y E portales es el número total de portales o estaciones especiales consideradas en el sistema. Bueno, ahora vamos a analizar la utilización del servicio. Primero se hace el modelamiento de eventos por procesos de Poisson. Entonces, el arribo de buses de Transmilenio a una estación se determina, se modela como un proceso de Poisson. Primero vamos a calcular la media de los arribos en una hora de gran tráfico. Entonces, lo vamos a calcular como la distancia en tiempo de salida de cada Transmilenio hasta cumplir su meta, su ruta. Entonces, la media estaría dada por TRI sobre NBI, donde TRI sería el tiempo óptimo del recorrido de la ruta, es decir, el tiempo que esperamos. NBI es el número de buses asignados a la ruta. Entonces, pues, como ya les había dicho, tenemos que establecer cuántos buses se le van a asignar a cada ruta y con qué frecuencia van a estar pasando. Luego seguimos con el modelamiento de tiempos de espera. Bueno, esto se hace por una distribución de Erlang. eh, y bueno, vamos a trabajar con un evento esperado y la media esperada. La media va a ser la frecuencia de salida de los buses que se espera, ¿no? Que se espera que sea óptimo para cumplir las necesidades de los usuarios. Y el evento K será el número de buses que arriban antes de que el usuario llegue a tomar su servicio, antes de que el usuario llegue a la estación. Modelamiento del exceso que puede servicio. Entonces, pues como les había dicho, hay ciertas condiciones. Una de las condiciones es que un bus no puede llevar más de 140 pasajeros. Bueno, entonces la utilización del servicio depende de la capacidad de cupos libres. Para eso vamos a usar una función en la que la probabilidad es igual a NBI por 160 sobre NPI si NPI es mayor que NBI por 160. O que es igual a 1 si NPI es menor o igual a NBI por 160. NPI es el número de usuarios que esperan una ruta determinada y NBI corresponde al número de buses asignados a esta ruta. Ahora vamos a hacer un algoritmo propuesto. Bueno, vamos a explicar el algoritmo genético propuesto. Lo primero es el posicionamiento de la flota. Esto tiene que ver como con el entorno donde está la ruta, donde está ubicada la estación, qué rutas maneja, hacia dónde van la mayoría de los usuarios. Luego vamos a hacer la operación del sistema, vamos a analizar la frecuencia con que los buses llegan, la cantidad de personas que están esperando, cada cuánto llega una persona a esperar. Luego la información de la operación y el monitoreo del sistema. Bueno, y luego el centro de control, que será la programación y el control, que será donde se asignará el número de buses por ruta, el número de buses asignados a una ruta y la frecuencia con la que se van a movilizar. Bueno, primero la definición del individuo. Entonces, bueno,
Acá vamos a analizar, digamos que las generaciones. Luego, la inicialización, la inicialización de la primera población. Y luego la definición de los operadores genéticos. Bueno, para la inicialización de la población, lo que se tuvo en cuenta es el, el número de buses y la frecuencia de salida de dichos buses. El rango posible de un parámetro de buses de cada ruta es 1 hasta n-r, donde n es el número total de buses asignados a esa ruta y r es el número de rutas, representa el número de rutas. Bueno, tenemos que tener presente que cada ruta debe tener al menos un autobús asignado. La inicialización de la población, y entonces esto se hace por un proceso totalmente aleatorio y se construye una matriz de tamaño E por E, donde E nos representa el número de estaciones del sistema y se genera de forma aleatoria de origen y destino para cada uno de los pasajeros del sistema. El número de pasajeros es un parámetro de entrada del modelo y entonces, bueno, en la matriz, en la posición M y J, vamos a tener el número de pasajeros que parten de la estación E y que se dirigen a la estación E J. Bueno, pues como el destino no puede ser igual al origen, entonces la diagonal de la matriz sería puros ceros. Bueno, luego vamos a hacer la definición de los operadores genéticos. Bueno, esto será la frecuencia con la que los buses arriban. Entonces, eh, mm, la frecuencia estará dada por TI sobre BI, donde TI es el tiempo total de recorrido de la ruta y BI es el número de buses asignados a dicha ruta. La función fitness. Entonces, digamos que esto es el tiempo óptimo que se debería eh, bueno, el tiempo óptimo que debería gastar un usuario entre ir a su lugar de destino. Entonces, el tiempo total estará dado por las sumatorias de igual a 0 hasta P, donde de TB más TE, donde P es el número total de pasajeros del sistema en un periodo de tiempo discreto, TB es el tiempo de viaje de cada uno de los pasajeros y T es el tiempo de espera del usuario para recibir su servicio. Bueno, vamos a calcular el tiempo de viaje por medio de técnicas de grafos. Entonces, para eso se hizo un diagrama de grafos, que es este que está acá. Bueno, el que hice con... bueno, los nodos, estos punticos como amarillos que vemos, son las estaciones. Y las líneas son digamos que los caminos que unen dichas estaciones. Para eso se tomó en cuenta esta tabla que describe las rutas tomadas para el estudio, entonces el orden de las estaciones que visita cada una de las rutas. Bueno, el tiempo de viaje va a estar dado por esta ecuación, igual a 0 hasta I sobre 2, y la sumatoria de J de I más M por I, la matriz que les decía, donde PI se refiere a los elementos de la matriz que posee el número de pasajeros que viajan de la estación I a la estación J. Bueno, entonces el tiempo de viaje sería una distribución de Erlang, ya les había dicho, se calcular la sumatoria de la frecuencia de los dos caminos que se toman para ir de la estación I a la estación J. Los resultados. Entonces, este es el comportamiento de... Analizando los resultados, bueno, esta gráfica que tenemos acá es la gráfica del algoritmo genético. Bueno, los picos en la gráfica se explican por la distribución de Erlang, ya que en cada, en cada las generaciones la frecuencia y el tiempo de espera eran diferentes, entonces por eso se dan estos picos. Bueno, eso, nuestros resultados, los resultados del proyecto demuestran que es posible hacer, bueno, que es posible con este planteamiento hacer una asignación, es capaz de modelar un sistema de transporte y el algoritmo no se limitó con las probabilidades dadas, entonces es capaz de simular
un sistema de transporte en cualquier instante, en cualquier momento, para cualquier generación. Bueno, ya con este análisis, digamos que las rutas que tenían más población, como que más personas iban hacia estos lugares, se le asignó un número mayor de autobuses y se disminuyó, se minimizó la frecuencia en que llevaban los autobuses. ¿Qué más les puedo decir? Es congruente y directamente está relacionada con la información obtenida en los gráficos. Ay, no, pues, las conclusiones. Bueno, el modelo propuesto es un buen optimizador de la asignación de buses a rutas dadas. Sin embargo, es necesario trabajos más profundos que limiten las restricciones planteadas al sistema, lo que les decía, de los 160 usuarios por autobús. La teoría de los grafos para la determinación de la ruta óptima para cada una de las rutas establecidas en la troncal de las Américas permite un modelamiento del comportamiento del usuario de forma eficaz. Bueno, esto de la teoría de los grafos es lo que les mostré, que era un gráfico de nodos y que los puntos amarillos eran las estaciones y las líneas eran las diferentes formas de llegar. Bueno, fue eficaz, disminuyó la complejidad de implementación y fue congruente con los objetivos propuestos en la función fitness. Los algoritmos genéticos tienen la ventaja de producir un conjunto de familias de conformaciones de asignaciones de frecuencias muy lejanas al óptimo y, bueno, tienen mayor flexibilidad en el diseño e implementación real de las soluciones del sistema, pues porque tenemos el gráfico de nodos que nos permite identificar más fácilmente las rutas, digamos, los diferentes caminos para llegar a los destinos. Y bueno, con este proyecto podemos minimizar la frecuencia en que los autobuses arriban, según su utilización, los que son con más afluencia. Y pues, bueno, gracias.